Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Hoy en la Argentina ocurrió, se le puede llamar atentado, tiene sus matices, pero es un hecho sin precedentes, porque un tiroteo a muy pocos metros de la sede del Congreso en la capital Buenos Aires dejó gravemente herido al diputado radical Héctor Olivares y causó la muerte de su acompañante y asesor Miguel Marcelo Yadón. El atentado es relativo, se hace atentado, uno piensa de atentado algo político, no se sabe todavía si es así, pero este hecho o este ataque sacudió naturalmente a la sociedad argentina, que no registraba un ataque así desde el retorno a la democracia del 83, si fuese un ataque dirigido, si se comprueba que es al diputado o que si tuviera connotaciones políticas a un parlamentario, porque a fiscales hace muy poco vimos que hubo ataques. Pero en fin, las declaraciones del presidente Mauricio Macri no se hicieron esperar y prometió que se llegara hasta las últimas consecuencias para encontrar al o los culpables. No hay aún, y esto es lo que decía antes, una hipótesis clara sobre las causas del ataque. Olivares, quien resultó herido, muy grave hoy está probablemente con riesgo vital también, es presidente de la UCR, la Unión Cívica Radical en La Rioja, es un partido miembro del oficialismo, si se quiere. Es a varios kilómetros de Buenos Aires y también forma parte del grupo parlamentario que apoya al presidente Macri. La policía argentina está trabajando en esclarecer los antecedentes, las causas de este ataque que marca de alguna manera lo que está ocurriendo en la actualidad argentina. En un primer momento se dijo que tenía que ver con los barras bravas porque este diputado estaba tratando ese tema, viendo nuevas legislaciones para justamente ver cómo abordar el tema de los barras bravas en Argentina, que es complicado. Pero poco a poco andar, a final de este día, a estas alturas se está hablando más y descartando quizás la arista política y llevándolo más al ámbito de los casos personales entre atacante y atacado. Aparentemente la persona muerta tenía un vínculo más personal con su agresor. Ha variado mucho y hay que tomar distancia entonces de lo que allí ocurrió. Los diputados aumentarán, y esto lo vamos a ver en nuestra pantalla, aumentarán en 500.000 pesos al mes el monto para sus gastos operacionales, es decir, para hacer mejor su trabajo. Territorio, oficinas, no son ingresos a sus bolsillos, son para hacer una mejor labor legislativa. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Ya me imagino la respuesta, me la imagino. Pero por eso yo hago la aclaración, es para trabajos legislativos, no es ingreso de los parlamentarios. ¿Ok? Vamos a nuestra mesa de conversación, aquí en la Cámara 1. Argentina, retomamos con ello, porque se sabía desde ayer que hoy sería un día muy ajetreado políticamente en Argentina. Se especuló con que Cristina Fernández a las 8 de la noche local en la Rural de Buenos Aires podía lanzar su candidatura presidencial. Es en junio, entiendo, el cierre de las inscripciones de las PASO, de unas primarias. Y como está el lanzamiento de su libro, sinceramente, podría aprovechar ese espacio para, frente a su gente en el país, presentar su candidatura presidencial. Veamos qué es lo que ocurrió. Pronto vamos a conversar. Pero antes de eso, lo inesperado fue ese ataque que le dijimos. Estamos con dos analistas argentinos para entender este particular jueves bonaerense con Pablo Lacoste, que es analista de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Beth Gerber, que es directora de Fundación Chile 21, ambos argentinos. Beth, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Desordenado, porque lo de fondo es lo de Cristina en la tarde, es lo que va a llevar más largo plazo, va a tener más incidencia en el devenir de la Argentina. Lo otro no sabemos qué es lo que es, pero igual es muy grave. De hecho, conmovió, le robó protagonismo a Cristina. Pablo, partamos por lo de la mañana, aunque quizás es más fácil de descartar o de dejar de lado pronto por lo difícil de saber qué es lo que es. Sí, lo de la mañana parecía al principio un atentado con fines políticos, una especie de amedrentamiento de un parlamentario que estaba involucrado en crear leyes para sanear un poco el fútbol y la corrupción de los barras bravas. Como hace 3 días se intervinieron sectores vinculados a este grupo, al Club Independiente, Sindicato de Camioneros, y eso generó respuestas muy duras por parte de los investigados. Parecía que tenía algún vínculo esto, ¿no?
Sin embargo, con el correr de las horas se demostró que nada que ver, que no eran sicarios profesionales, era una cosa muy improvisada, el hombre bajo los efectos del alcohol aparentemente. Por lo tanto, la información disponible ahora nos inclina a pensar que esto no tiene nada que ver con la política, es un caso policial, un asesinato. Entre personas que tenían algún vínculo. Sí, por otros motivos personales, digamos. Pero produjo algo inédito, Claro. que uniera a Macri y a Cristina, por ejemplo, al peronismo y a Podemos, o sea, al grupo de gobierno, que no se unían frente a nada en la selección argentina, capaz que se unan. En el rechazo a esto sí se unieron. Sí, ahora, llamarlo atentado, creo que es por ahora un homicidio y con esta consecuencia de una persona que está muy grave y que puede estar en riesgo vital. El parte lo había escuchado justo antes de venir aquí. Ahora, como estábamos conversando, lo que tiene es la espectacularidad del asunto, o como bien sabés, lo noticiable también tiene que ver o se da por la relevancia de los personajes involucrados. En este caso hay un diputado nacional involucrado y esto además el escenario. Fue a pocos metros del Congreso, pero parece, afortunadamente, que nada tiene que ver, y por qué digo afortunadamente, porque nada tiene que ver con lo político o con una cuestión política. Sería más grave, es muy difícil medir la gravedad, esto aparte de que hay una persona que ha muerto y eso per se, sea quien sea y haya pasado por lo que sea, es incomparable con nada, pero si hubiera un móvil político, estaríamos, ¿no?, con la alarma de que se dirimen las cuestiones políticas de esta manera. No parece que fuera así, sino que el impacto y la noticiabilidad tiene que ver con la relevancia del personaje involucrado. Y nos pasamos rápidamente a lo que ocurrió esta tarde-noche en Buenos Aires. Eso sí que estaba pronosticado, estaba escrito, y pasó casi todo lo que todos esperaban. Pasó que llegaron muchísimos, quizás miles de personas a las afueras de la rural, militantes del justicialismo K, que no es todo el peronismo del justicialismo. Llegaron personas invitadas, 1000 personas invitadas por Cristina, muy pocos políticos, no pudo entrar la prensa. La presentación del libro, que tiene ya una tirada impresionante. Escuchaba a una periodista de Mitre que decía que eran 22.000, me parece, en números, ediciones, que es muy larga, muy grande la tirada para el mercado editorial actual. Sinceramente, de Cristina Fernández, ¿ustedes esperaban que este era el espacio ideal para lanzar su candidatura, dado el posicionamiento muy positivo que tiene Cristina en las encuestas, Beth? No, la cantidad fueron 300.000. Empezaron y su editor, además hoy lo mencionaba, pensaron y con optimismo pensaban en una tirada, es que pensaron en 30.000, van por varias ediciones. En las primeras horas se vendieron creo que 20.000 y van ahora por 300.000, pero no esperaban... Tienes toda la razón. Yo quise decir 27 y eran 270. Pero esa fue una tirada inicial, ¿eh? No esperaban semejante éxito. No, yo en lo personal no esperaba que lanzara su candidatura presidencial. Sí, de todas maneras, por supuesto que este es un hecho político, que va muchísimo más allá del libro y del contenido del libro. Es más, creo que hay 2 tonos, porque estuve mirando, no llegué a leerlo, son 600 páginas muy densas, lo tengo hace una semana, muy densas, fuertes en información, no es algo que se lea rápidamente, pero creo que hay un contraste de tono entre lo que allí se presenta y la puesta en escena y la posición de Cristina y la performance, el discurso que dio en la rural. Muy político el discurso. Pablo, ¿tú cómo lo viste? No sé si pudiste seguir el discurso. Sí, creo que es un discurso de campaña electoral, es un discurso muy pensado, muy moderado, con mucho equilibrio, mucho más amable que el contenido mismo del libro, que es más de guerra. El discurso es un discurso más amplio, tratando de ubicarse más al centro. Y bueno, obviamente ella está avanzando, el mal gobierno que está haciendo Macri le facilita las cosas. Ella políticamente estaba destruida hace pocos años y ahora ya ocupa un lugar muy central en la política argentina, ¿no? Bueno, desde lejos hay que decirles con toda franqueza que parece ser algo muy, muy difícil de entender.
Una presidenta que está enfrentando, una expresidenta, disculpa, que es senadora hoy día, está enfrentando 6 o 7 juicios, me parece, donde otras personas que en cada uno de estos juicios la acompaña, muchos de ellos están en prisión. Ella es parlamentaria, probablemente eso es la que impide que esté en prisión, y probablemente si no fuese así, no tuviese este privilegio de ser parlamentaria, estaría a lo mejor en prisión. Y que tenga este arrastre dado la cantidad de evidencias de corrupción, maletines de dinero. ¿Cómo se entiende que la Argentina vuelva sobre el mismo personaje que está tan cuestionado, Beto? A ver, hay varios elementos. Por una parte, los casos de corrupción, y esto no es para empatar y para consolarse con los del otro lado, pero lamentablemente también el gobierno de Macri está cruzado y atravesado. Macri es el único presidente que asumió, por ejemplo, con un proceso y está involucrado en los Panama Papers. Y nuevamente, no es que el empate consuele, sino que tenemos un problema grave de corrupción que atraviesa al espectro político en general. ¿Por dónde se explica? Mira, por una parte, Cristina nunca perdió un piso del 30%. Lo que tiene es un gran porcentaje también de la población que está contra ella. Es más, yo te diría que el macrismo se erigió y se construyó básicamente como una cuestión antikirchnerista, que eso le da identidad y lo perfila. Me parece, es más, que para Macri hoy es necesaria Cristina, porque esa es parte sustantiva de su identidad. Sin Cristina tendría un problema importante, porque todavía el anticristinismo es muy fuerte. Digo, también hay un, no sé cuánto, 20, 30, pero el piso de Cristina es un 30%. El favor más grande lo han hecho las políticas macristas, como estaba diciendo acá nuestro copanelista, Pablo. Son las políticas macristas porque han sido desastrosas en todo. Digo, lo único que está dando bien en este momento, y es una cifra bien, tramposa, es que hay superávit en la balanza, hay superávit no porque las cosas vayan mejor o porque se exporte más, sino porque cayó tanto el consumo que también cayeron las importaciones. Entonces, lógicamente, hay menos erogación en importaciones, pero todo lo demás es desastroso. Por otra parte, no salieron alternativas, está por ahí Lavagna dando vueltas, hay 3 candidatos del peronismo que no suman, creo, ninguno de ellos pasa el 10 o anda por ahí. Creo que Lavagna el 12 marcó. El 12, exactamente. Entre los Massa, 3 Pichetto, llegarían a un 28, especulaciones, entre los 3 sumando, pero la verdad es que nadie llega al piso de Cristina, que además está en aumento. ¿Nos vamos a encontrar, ustedes creen, con una elección en octubre nuevamente, o sea, no nuevamente porque no se enfrentaron, Macri y Cristina? ¿Nos vamos a volver? Que es un poco lo que le pasó a Chile, repitiendo nombres. ¿Tú crees, Pablo, que eso es lo que va a ocurrir ya inexorablemente? Mire, hay una parte muy importante del país que no quiere ni a Macri ni a Cristina. Pero lamentablemente las fuerzas políticas no han sido capaces de crear una alternativa que no esté en ninguno de esos dos extremos. Cristina obviamente es muy cuestionada por estar involucrada en los casos de corrupción, y Macri es un candidato muy gris, es muy poquita cosa, no tiene una trayectoria política importante, no tiene una preparación sólida, es muy frívolo. Entonces son 2 candidatos flojos, débiles, pero no ha surgido un candidato más sólido, por lo tanto... Yo le pregunto a los dos, queda muy poco tiempo porque hay 2 candidatos en cada uno de los sectores que están, dijeron en términos futbolísticos, en la banca, que son María Eugenia Vidal, no sé si la gobernadora por Buenos Aires, que podría reemplazar eventualmente a Macri, y Roberto Lavagna, que fue ministro de Hacienda, de Economía en su momento, que es peronista, que tiene menos arrastre, pero que podrían ser 2 personas que le den un giro, un cambio, un rebaraje al pensamiento de cada ciudadano para ver quién eligen. ¿Ustedes ven posibilidades de que estos 2 personajes emerjan? Hay fuertes movimientos por empujar a María Eugenia Vidal, y el establishment económico mismo lo está haciendo porque Macri está en franca caída y todo indica que va al fracaso. Por otra parte, hay una cuestión muy, muy dura. Gane quien gane, el año que viene el panorama va a ser durísimo para quien sea presidente o presidenta, sea María Eugenia Vidal, Macri, Cristina o quien sea, porque los compromisos contraídos
en deuda y la situación en general de Argentina es gravísima y va a ser, compromete al año que viene, sea quien sea. Aparentemente, dentro del macrismo no se le daría lugar y Macri no estaría dispuesto a darle este espacio, a ceder su lugar a Vidal. Sería un fracaso tremendo, pero ¿hasta qué punto lo pueden presionar? Esto no lo sé. ¿Hasta qué punto Macri tiene la última palabra ahí? Otra cuestión es también que quién arrastra a quién, ¿no? Si Vidal puede arrastrar, como a Vidal le está yendo bastante bien, a Macri para arriba, o si es al contrario, si Macri es el chaleco de plomo de Vidal y ahora están arriesgando la Nación y la provincia de Buenos Aires, que es lo que gobierna María Eugenia Vidal. Por otra parte, La Baña, aparentemente los números le dan bien para una segunda vuelta, o bastante bien, porque tiene poco voto negativo y todos sabemos que el rechazo es lo que define la segunda vuelta, el que tiene menos rechazo, el rechazo define la segunda vuelta, pero su problema es llegar a la segunda vuelta porque Cristina tiene muchísima más, o sea, su tendencia de voto es muchísimo mayor. Tú das por descontado que Cristina quiere ser candidata. Sí. Pablo, ¿tú cómo ves a La Baña y María Eugenia? María Eugenia Vidal sería mucho mejor candidata que Macri porque no nació en cunita de oro, es una mujer de clase media que se esforzó, que digamos es mucho más creíble, no está involucrada en tener que tapar negocios raros de su familia, como hizo Macri, que viene de estos empresarios que han estado viviendo de las ubres del Estado. Entonces es una figura mucho mejor, más limpia. Pero Macri tiene negocios que proteger, entonces él no quiere ceder el poder. Entonces es posible que Macri quiera mantenerse y mantenerse y mantenerse, y yo sinceramente estoy viendo que puede perder. Pero contrariamente a lo que algunos podrían pensar, que un retorno de Cristina sería una cosa catastrófica y Argentina se convertiría en Venezuela, yo creo que Argentina podría ser más o menos la Grecia de Syriza o el Perú de Alan García. O sea, un líder populista puede gobernar de una manera expansiva y responsable cuando tiene una renta, cuando tiene la renta del petróleo que tuvo Chávez, la renta sojera que tuvieron los Kirchner en su época dorada. Ella va a llegar sin esa renta y va a llegar con la experiencia de los problemas que tuvo en su gobierno, y es posible que haga lo que hizo Syriza, que criticó y cuando llegó al poder gobernó con criterios sensatos. Lo de Alan lo entendemos más cerca. Lo de Alan García. El Alan de los 80 y el Alan de los... Claro, que después fue mucho más sensato y más criterioso. Entonces, es posible que la Argentina vaya en esa dirección. Quiero hacer algunas precisiones sobre el populismo, porque la verdad es que se habla mucho de populismo y de los populismos en América Latina, y se tiende en general me parece, a confundir algunas cuestiones. En general se está hablando muchísimo de populismo y se les atribuye populismo a muchos presidentes o líderes latinoamericanos. Yo creo que Macri y Cristina tienen elementos populistas, no todos ellos negativos. Creo que el populismo, sí, para poner algunos pisos, ¿no? Sí, se caracteriza por la antiinstitucionalidad, por definir y crear su identidad en base a la definición de un enemigo, por un discurso mucho más emocional que racional y lógico. Me parece que Cristina el kirchnerismo ha tenido algunos elementos en tanto sí se erigió sobre un discurso, de definición de un opositor, de un enemigo. Macri muchísimo más claramente, porque tuvo todo el tiempo la definición del enemigo, del cuco, siniestro, que eran los K, y lo sigue teniendo. Su identidad tiene que ver con esto. Ahora, ojo, que el populismo de Cristina tiene una característica, esto dicho, incluso algunos expertos en populismo, ni siquiera los reconocen como populistas porque no tiene el carácter de la antiinstitucionalidad. Si bien han tenido desprolijidades, y todos lo sabemos, por ejemplo, el manejo de las estadísticas, no ha sido Cristina antiinstitucional. Para llevar sus medidas adelante, sus medidas de transformación, han recurrido a la institucionalidad del Congreso o a las políticas públicas, sacando medidas como, no sé, el AUH, asignación universal por hijo. Pero fíjate que la principal batalla la perdió el kirchnerismo en el Congreso, y fue cuando fue la cuestión de la lucha por el campo, por las exenciones del campo, y la perdieron. No gobernaron por decretazo. No por esto no han tenido desprolijidades, pero eso ha sido una opción sumamente, gubernamental estatalista.
casi burocrática gubernamental estatalista, pero no antiinstitucional como otras opciones en América Latina. Macri, por su parte, empezó como siendo popular, acercándose al campo popular, tratando de despegarse de su origen de derecha liberal. Terminó, se fue al populismo de la promesa y de, al final, terminar gobernando en base a un enemigo, y termina llegando nuevamente a un conservadurismo, donde como los números no dan para nada, la propuesta es ahorremos como sea, y se suman, si te acordás de Sogaray, hay que pasar el invierno. Bueno, porque no da la plata. Lo último, a los dos que conocen muy bien en su país, y ustedes además son analistas políticos, pueden jugarse por, yo les quiero pedir, no por quién va a ganar, sencillamente si ellos dos van a ser los presidentes, y después, quién cree que va a ser candidatos, y después, quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Nada, lo que ustedes ven, Pero analista político no es ser adivino. No. Aquí apelo al argentino, que son ustedes que conocen más de cerca y le toman mejor la temperatura, leen mejor lo que ocurre en su país. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué creen ustedes? Mire, a ver, estamos ya muy encima de la fecha electoral. Las elecciones son en agosto. En junio ya tienen que estar definidas las listas. Y un candidato... Las PASO. Claro, las PASO son en agosto, primaria. las generales en octubre, pero ya esa PASO de agosto ya va a dar una tendencia fuerte. A esta altura es muy difícil ya construir un candidato, parece que ya sería demasiado improvisado. No sé, hay gente que apoyaría lo de Labaña, parecería una solución sensata, pero se lo ve débil. Y en política uno es un general con su propio ejército, no tiene un ejército propio. Veo que no ves plan B. Cristina y Macri, ¿tú crees lo mismo, Bet, que vamos a tener en la papeleta fundamentalmente Cristina y a Macri en definitiva? A ver, yo creo que si va Macri no tiene chances, con lo cual no estoy diciendo quién va a ir por ese lado. Por el lado de la oposición creo que va a ir Cristina. Y no se van a jugar por quién va a ser el próximo presidente de Argentina. Está muy apretado, no hay para qué comprometerlo porque esto queda grabado. Muchísimas gracias a Pablo y a Bet por estar esta noche compartiendo con nosotros sus experiencias desde aquí, pero van mucho a su país, así que y también lo leen de otra manera que nos ayuda a entenderlo mejor. Buenas noches a los dos y gracias. Gracias. Y los diputados aumentarán en 500.000 pesos al mes el monto para sus gastos operacionales, que no es necesaria. ¿Usted sabe cuál es el resultado? Pues si está de acuerdo con esta media, 1% está de acuerdo, 99% no está de acuerdo. Es un problema de la pregunta, no de la respuesta, probablemente. Disculpen. Pausa y volvemos. A propósito de presentación de libros, hablábamos de la de Buenos Aires, que tuvo un alcance distinto, pero es de un político, a partir de candidatos presidenciales, pero es distinto, créanme, es distinto. Tengo un ex candidato presidencial aquí, un precandidato, que presenta libro, pero no tengo la idea que sea para lanzar una candidatura presidencial, o me equivoco. Andrés Velasco, buenas noches, gracias por estar aquí. No te equivocas para ¿Me equivoco? nada. No es para lanzar ninguna candidatura. No, es para lanzar ideas más. Para lanzar ideas. El liberalismo en tiempos de cólera, un libro que lleva, ¿cuánto tiempo amasándose? Muchos años. Amasándose como 4 años de mucho trabajo en librerías, como 24 horas. Daniel Breva es su coautor, así que un libro a 4 manos. Daniel Breva es profesor de Ciencias Políticas y Sociología y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, y de esto trata, a mí la firma me llegó hace muy poco rato, el libro. Pero ya lo leíste todo. Sí, absolutamente, tengo todo ya subrayado y sí, en fin. Pero lo interesante es con qué se encuentran las ideas del liberalismo, eso es lo que uno lee desde la tapa, que se encuentran tiempos de cólera. No son tiempos fáciles para el liberalismo por un montón de cosas que uno ve aquí en la lectura cruzada, desde cambios de paradigmas, desde populismo, desde autoritarismos. No es el mejor momento y tú te empeñas en defender esta idea del liberalismo. Mira, el libro tiene 2 ideas que lo cruzan de principio a fin. La primera es que el mundo está hoy acechado por los populismos. Populismos de derecha como Trump. Tú sabes que con la Consuelo, mi mujer, tu colega, estamos viendo en Londres y uno ve ahí todos los días el populismo de Brexit y el populismo de Bolsonaro en Brasil y el populismo de izquierda que tú conversaban recién en Argentina,
Y la observación de que este fenómeno, que es mundial, ya está apareciendo en Chile, podría fortalecerse en Chile y eso nos debe preocupar. Esa es la primera idea. La segunda idea, bueno, al populismo con qué se le combate. Y la postura del libro es que se le combate con las ideas de la democracia, con las ideas del pluralismo, de la tolerancia y del liberalismo. De la libertad en general, un paquete grandote que se llama libertad que... Pero tratamos de hilar un poquito más fino y responder una pregunta que a mí muchas veces me han hecho, que está en el ambiente, ¿no? ¿Se puede ser liberal hoy? ¿Qué diablos es ser liberal? ¿Cómo se puede ser liberal y progresista al mismo tiempo? ¿Puede uno creer en la libertad y en la igualdad al mismo tiempo? Y la respuesta es sí, sí, sí y sí. Es decir, creemos que el liberalismo es indispensable a la hora de enfrentarse a los populistas. Creemos que el liberalismo es un concepto súper contemporáneo, progresista, que va de la mano de las ideas de la igualdad, en fin. Lo has dicho 2 veces, progresista, porque aquí el liberalismo, así a bote pronto, se lee como, yo sé que es erróneo, como neoliberalismo. Liberalismo es como aquí a cada uno como pueda, con sus propias uñas. El liberalismo está más percibido como lo que partió en los 80 con los Chicago. Este es otro tipo de liberalismo donde justamente, por ejemplo, la idea de la igualdad es prima hermana o puede convivir con ella. Es el esbozo que ustedes hacen. Ese es el error o un error grande que el libro trata de combatir. Te lo digo de 2 maneras. Políticamente, es liberal hoy día Macron en Francia, es liberal Trudeau en Canadá, presidentes que de ningún modo están alineados o son ni primos hermanos, ni primos en segundo, ni en tercer grado del mundo tradicional, ni conservador. Al revés, son presidentes reformistas que quieren cambio bien hecho, pero cambio. Esa es la primera idea. La segunda idea es que a la derecha le gusta hablar mucho de libertad, pero es una libertad más ficticia que real, porque tú no le puedes decir a un niño que nació en una población que fue a un mal colegio, cuyo padre o madre no tenían empleo, tú eres libre para ser astronauta, o ser físico, o nuclear, o ser poeta, porque ese niño efectivamente no tiene esa libertad. Entonces hablar de libertad de verdad, y es aquí donde la derecha tradicional se queda corta, implica también hablar de oportunidades y hablar de igualdad. Pero también la paradoja de una izquierda que tú dices que habla de una igualdad, de una libertad que tampoco la... Exactamente. Nos hacemos la pregunta, bueno, cuando hablamos de igualdad, ¿de qué estamos hablando? Porque hablar de igualdad de oportunidades no es lo mismo que hablar de igualdad de ingresos, no es lo mismo que hablar de igualdad de derechos, y pensamos que ahí, así como a la izquierda le ha faltado, a la derecha le ha faltado tomarse en serio la idea de la libertad, a la izquierda le ha faltado mucho más prolijidad en el debate chileno al hablar de igualdad. Creo que nos hemos quedado pegados en ciertos lugares comunes, mucho con el lucro, mucho con ciertos aspectos de la educación, pero los temas de fondo de la igualdad, por ejemplo, el clasismo típico, profundo y endémico de la sociedad chilena. Chile no es desigual y clasista, es en alguna medida desigual porque es clasista, y por lo tanto hay nuevas formas de desigualdad u otras maneras de ver el mundo que creo que el debate tradicional no captura y que en este libro tratamos de subrayar. De las partes que alcancé a leer con más calma, del poco rato que lo tuve en mis manos, es un concepto que es interesante, que nunca lo había leído desde Amartya Sen. Entiendo que esto, cuando tú eliges una igualdad, dejas otras igualdades de lado. Claro. ¿Por qué no desarrollas un poco esa parte que me pareció muy bien innovadora para una discusión ausente total por ahora aquí? La idea básica es que la igualdad es como el pan con palta, a todos nos gusta, pero para que la igualdad sea real hay que especificar, de qué diablos estamos hablando. Si yo digo que todos los niños van a tener acceso a una educación de igual calidad, ¿eso es igualdad? Bueno, quizá no, porque hay un niño que llegó a la escuela en silla de ruedas y si no había ascensor no puede entrar al aula. Entonces la igualdad de oportunidades no es lo mismo que la igualdad de resultados. La igualdad de ingresos no es lo mismo que la igualdad de derechos. Tú podrías los mismos ingresos todas las personas, pero puede que hay gente que se quede fuera porque no pueden ejercer sus derechos por su condición étnica o racial o de género. En fin. O igualdad de ingresos y algunos que no es igual porque alguien no hizo nada por conseguirlos y otro que sí. Entonces, más allá de hilar fino desde un punto de vista filosófico que es interesante, la pregunta es, en Chile queremos que la sociedad sea más igualitaria. Bueno, ¿qué diablos significa esto? Y presentamos en el libro una idea que es de una filósofa contemporánea de Estados Unidos que se llama Elizabeth Anderson, una mujer, para mi gusto, genial, que dice, la igualdad hoy día más importante en el mundo es lo que llama la igualdad democrática, que quiere decir lo siguiente, la sociedad le debe a sus ciudadanos, no la igualdad total, pero sí una igualdad suficiente para que todos podamos ser y comportarnos y ser tratados como iguales en una sociedad democrática.
Ahora eso suena un poco abstracto, te lo ilustro en un ejemplo preciso. En Chile hemos hablado mucho de educación, de la responsabilidad del Estado con la educación. Bueno, ¿dónde termina eso? El Estado tiene la oportunidad, tiene la obligación de darle a un niño que le gusta el tenis clases de tenis. Bueno, probablemente no. Entonces, ¿qué diría Anderson? Anderson diría, el Estado tiene la responsabilidad y la sociedad tiene la obligación de darle a todo niño o niña la educación necesaria para que esa persona pueda ser un igual, comportarse como igual y ser tratado como igual, haciendo, por ejemplo, lo que tú y yo estamos haciendo. Teniendo el lenguaje, las capacidades, la educación, la experiencia para poder debatir en común los temas de interés. Definir algunos básicos, por ejemplo, algunos básicos en los cuales todos más o menos vamos a estar de acuerdo y proveer de esos básicos. Y lo que es muy importante, concentrarse en el resultado y no en el mecanismo de provisión. No importa si el ratón es blanco o es negro o es café. No importa tanto si la escuela es privada o es pública. Lo que importa es si efectivamente le brinda a ese niño los instrumentos que necesita para que en la vida le vaya bien. Y aproximándonos a la actualidad, tú también haces, a partir de estos mismos devaneos intelectuales, la diferencia. Tú dices, en principio no era tan diferente la concertación de la nueva mayoría, pero sí hay, porque cambió un poco el paradigma y cambiaron esto de los derechos sociales que se instalaron en vez del crecer con igualdad del principio. Me gustaría, ¿qué es lo que está primando hoy cuando hay discusiones y son oposición hoy día? Los que eran tus compañeros de marcha. ¿Prima más hoy día la lógica de esa concertación o de esa nueva mayoría? Lo que decimos en el libro es que la concertación tuvo muchas cosas buenas. A mi entender, por lo menos, le dio a Chile 20 años que han sido probablemente los mejores 20 años en la historia de Chile. Pero una cosa que no legó fueron ideas, porque se hizo una apertura al mundo. Era muy arduo el trabajo del regreso a la democracia. Por supuesto. Pero mucha gente en pobreza. Por supuesto. Y muchas cosas se hicieron muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú no explicas y justificas las razones por las que estás haciendo algo, más adelante te van a pasar la cuenta. Te doy dos ejemplos. En Chile se avanzó mucho en escolaridad, en cobertura, un tema que tú conoces muy bien. Hoy día 95% de los niños de Chile terminan la educación básica, 80 y tantos terminan la media. Y se hizo con mucha provisión privada, con muchos colegios particulares subvencionados y particulares pagados, especialmente los primeros. Pero como nunca hubo un debate sobre el debido peso o tajada de lo público frente a lo privado, hoy día cuando alguien dice fuera todos los privados, no al lucro, en fin, no están los instrumentos, no están los conceptos para explicar por qué se hizo lo que se hizo. Otro ejemplo, la semana pasada buena parte de la bancada del PPD y el PS votó en contra del acuerdo transpacífico. El TPP-11. El TPP-11, que había sido negociado por Heraldo Muñoz en el gobierno de Michelle Bachelet. Lo que parece bastante sorprendente, dado que uno de los tremendos legados de la centroizquierda de los últimos 25 años fueron todos los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, con América Latina, con México, en fin, o sea, Sudamérica y México, en fin, con Asia, con China. ¿Por qué? Porque se hizo una tremenda apertura comercial, a mi juicio muy buena, justificada, potente, duradera. Sin embargo, nunca hubo un debate al respecto, nunca se explicó, nunca se justificó. Entonces, ¿qué decimos? Que creemos que la concertación dejó un legado de obras, pero no un legado de ideas. La debilidad es que ahora, frente a la arremetida populista, que grita que se vayan todos y que, como decían los amigos argentinos recién, es la política de encontrar un enemigo, de dividir, de darle con todo al que uno pinta como enemigo, a la centroizquierda chilena le están faltando argumentos. Y por eso la vemos falible, la vemos débil frente al populismo, como igual pasa con la centroderecha, porque la centroderecha habla de la libertad, pero como decíamos recién, no tiene la capacidad de hablar de una libertad efectiva, positiva, que le diga algo a ese niño que nació en pobreza o que no tuvo oportunidades, y por lo tanto también queda súper vulnerable frente al populismo de derecha de José Antonio Kast, por ejemplo, u otros. Y frente a esa realidad vemos un peligro, y ese peligro se le combate con política, pero la política necesita ideas, y lo que el libro trata de hacer es añadir un par de ideas a la discusión. Y si entrando en cosas llegaste en la semana clave de discusiones de temas centrales en materia económica y social, reformas como de las pensiones o la laboral. Sí. Y me llamó la atención que el lunes, me parece, carta número 1 en el Mercurio, arriba 4 economistas, compañeros de marcha de toda una vida contigo en las ideas, compartieron gabinetes probablemente o centros de estudio. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda,
José Gregorio, Andrea Repeto y Eduardo Engel, defendiendo sin matices la reforma laboral de este gobierno, señalando que es pro productividad y que además no precariza el trabajo y que defienden a este gobierno probablemente en esa materia muy puntual. Sí. ¿Tú te hubieses firmado esa carta? Sí, pero yo no la describiría como la acabas de describir tú. Creo que aquí no estamos hablando de defender al gobierno. Creo que si planteamos las cosas... proyecto del gobierno... Espérate. Es que yo creo que precisamente parte del problema de la arremetida populista y el riesgo de una cierta manera de ser política es que al final las personas importan más que las ideas y las peleas importan más que los contenidos. Entonces no creo que aquí se trate de que un grupo apoyó o no apoyó al gobierno. Creo que la pregunta es, ¿hay una idea sobre la mesa? Analicemos esa idea. Y esa idea, como todas las ideas, tiene matices, hay cosas buenas, cosas malas, pero lo que yo entiendo que hace esta carta, y en ese sentido la apoyo, la celebro, y creo que además tuvieron bastante valentía en mandarla, es que dice, en Chile tenemos un problema laboral, tenemos un problema de participación en el mundo laboral, claramente el mundo está avanzando hacia jornadas, turnos más flexibles, más adaptables, y debe haber la posibilidad de negociar. Después habrá que ver las letras chicas, si se negocia individualmente, colectivamente, bajo qué parámetros, cuáles son las limitaciones, si va a haber una jornada más flexible, qué tan flexible, en fin. Pero me parece de sentido común que frente a esta tendencia mundial, frente a los tremendos problemas y carencias del mercado laboral chileno, bueno, conversemos esto. Y creo que los 4 economistas, que son todos amigos míos, además son muy buenos profesionales, los respeto mucho y los admiro mucho, tuvieron coraje, tuvieron valentía y tuvieron claridad en hacerlo. Y en materia, me queda claro cuál es tu postura en materia laboral, hubiese firmado la carta, con eso creo que ya queda bien sintetizada tu postura. Pero te insisto, Matías, no caigamos pero está bien, porque no caigamos en la cosa de que o eres del Colo o eres de la Chile. Bueno, pero es que cuando uno tiene que explicar en breve y sintetizar, es re importante decirle, vaya a ver esa carta, hay 3 ideas centrales, no, por supuesto, tú la suscribirías. Las ideas centrales no son que Engel apoya a Piñera. Tú no suscribes, no te digo que vas a salir a comer con ellos mañana, que suscribes las ideas planteadas por ellos 4 ahí respecto de un proyecto en particular. Seamos más certeros. Creo yo, como dice la carta, que la posibilidad de negociar turnos, jornadas, horarios es una buena idea, total y completamente. Y en materia previsional, ¿qué posición has visto desde más lejos, a la distancia, pero siguiéndolo también de cerca? Yo creo que el proyecto del gobierno deja bastante que desear en varias dimensiones, pero no me parece que sea para nada sensato negarse a votar la idea de legislar. El Parlamento está ahí para discutir leyes. Entonces, bueno, que se abra la discusión. Como exministro de Hacienda me preocupa que sea un proyecto de ley que no tiene financiamiento, no sabe dónde vienen las lucas. Me preocupa también que si se deja todo como está en materia previsional y no se vincula lo provisional con lo laboral, hay que ver cómo avanzan ambos proyectos. Tú puedes subir mucho las tasas de cotización, en fin, y al final, si no hay más gente que cotice, el problema no se va a arreglar. En fin, hay mucho que hilar más fino, pero esa discusión hay que hacerla en el Congreso, no tengo ninguna duda. En ese hilar más fino nos alcanza para tocar un tema que me interesa a mí, de los 4 puntos porcentuales extra de cargo del empleador. Eso en teoría, porque sabemos que después se ajustan los salarios, pero en fin. Ese 4% extra está en la gran pelea, probablemente va a ser el round número 1 de este combate ideológico. ¿Cuál crees tú que debe ser en principio, cómo debe repartirse ese? ¿Sea capitalización individual a las cuentas de las personas, a un fondo solidario, a un sistema de reparto, aunque sea con algunas innovaciones? ¿Qué te parece a ti? Hay 2 peleas que yo creo que están apuntando en la dirección errada. Esa es una. La otra es si va a ser un ente privado, un ente público. Creo que ambas peleas se quedan pegadas en lo chico y pierden la visión de lo grande. Respecto de lo segundo, a mí me gustaría una fórmula mucho más radical que ninguna de las que se están manejando, y es tomar las actuales AFP, partirlas en 2, separar la función de administrar plata de la de administrar papeles y cuentas. Lo segundo lo podría hacer un ente estatal, pero lo de administrar fondos... Solamente administradores de fondos. Claro, y tomar... ¿por qué en Chile hay 5 AFP y no 50? Porque es muy caro tener las sucursales, los vendedores, los computadores, la administración de cuentas. Si tú miras cómo se hace en otros países, hay un ente que a veces es privado, a veces es estatal, que hace todo el papeleo, el back office, para usar un anglicismo,
y por lo tanto puede haber un administrador de fondos que administre fondos, no tenga que hacer el papeleo, y puede haber 30 o 40, con lo cual hay más competencia, más variedad, mejores retornos. 40 que se dediquen a invertir tu plata y que compitan por quien da más rentabilidad, pero que haya un ente central que me mande la carta, que me mande el papel. Eso. Y eso creo que mejora, primero, lo político, porque las AFPs como están dejan de existir. Segundo, baja los costos, porque cuando hay 40 compiten más y cobran menos. Y tercero, si hay un problema de rentabilidad, con 40 vas a tener mejores retornos que con 4, con 5, con 6. ¿Y a esa entidad o a ese esquema tú le pasarías ese 4%? Exactamente. ¿O dejarías algo por un fondo solidario para aquellas personas que no han tenido la posibilidad de ahorrar? Sea solidario o no sea solidario, va a tener que haber un administrador, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas entidades deberían administrar la plata. Respecto de lo solidario, creo que hay un problema al cual no podemos ignorar. Hay una generación que se va a jubilar pronto con pensiones muy malas y por lo tanto va a haber que ponerle lucas a eso. La pregunta es, ¿debe ser eso un subsidio cruzado de los que están cotizando o debe ser eso plata del fisco? Yo prefiero que sea plata del fisco. Creo que es más eficiente, creo que es más justo. Y dejar que los que están cotizando sigan haciéndolo en sus propias cuentas. Claro, exactamente. Creo que es más justo, creo que es más redistributivo, creo que es más progresista. Políticamente no es fácil porque me tienes que decir de dónde va a venir la plata, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a otros terrenos que son la reforma tributaria, etcétera. Pero hay una realidad ahí que hay mucha gente que cotizó poco, que trabajó esporádicamente porque el mercado laboral no se lo permitía, y es una generación que se va a jubilar con malas pensiones, y respecto de eso me parece que es bien improbable que la sociedad sencillamente pueda mirar al techo. Liberalismo en tiempos de cólera es lo que trajo a Chile por esta semana o algunos días a Andrés Velasco a presentar este libro que está aquí, señor director, ¿en esa cámara o en otra? Ahí estamos. Ahí está. ¿Ya está en librería? Disponible en librerías. Así, ¿eh? Ya pues, está la presentación entonces del libro de Andrés Velasco y Daniel Brieva. Muchísimas gracias, Andrés, por estar esta noche aquí. Gracias, Matías. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.